Nuestra siguiente célula leucocítica es el granulocito basófilo. Fíjense en el esquema de arriba. Tiene un núcleo bilobulado y una enorme cantidad de gránulos muy grandes basófilos que prácticamente cubren el núcleo. Estos leucocitos son los menos abundantes en la sangre periférica, solamente el 0,5% del total de los mismos. Tienen aproximadamente 10 micras de diámetro y tienen un núcleo bilobulado que no siempre se puede ver muy bien. Fíjense ustedes, en la imagen de la derecha tenemos un extendido de sangre donde se observa en el centro marcada con la flecha amarilla, un granulocito basófilo. Se dan cuenta que no es una célula muy grande y el núcleo prácticamente no se ve. ¿Por qué? Por la gran cantidad de gránulos muy densos que están en su citoplasma. ¿Por qué son densos estos gránulos? Porque tienen concentraciones elevadas de sulfato dentro de las moléculas de heparina y heparansulfato. Estas células además tienen en la superficie un receptor denominado Fc. ¿Para qué sirve? Para que la inmunoglobulina E se le una. En su superficie, además del receptor Fc, expresa otra molécula, CD40L, que es CD40 ligando. ¿Para qué sirve esta molécula? Para interaccionar con un receptor complementario en el linfocito B, lo cual da como resultado un aumento de la síntesis de la inmunoglobulina E. Recordemos que las funciones de estas células son muy similares a las células cebadas o mastocitos. Estas células las vamos a estudiar mejor en el tejido conjuntivo. Ambas células derivan de una madre común en la médula ósea. Y dentro de sus funciones se observa que cuando fijan la inmunoglobulina IgE a sus receptores superficiales Fc, hay una activación de esta célula y liberación de agentes vasoactivos que están dentro de esos gránulos. Una vez que salen de la médula ósea y entran a la circulación, viven aproximadamente 8 horas. En la imagen inferior derecha estamos viendo una microscopía electrónica de un basófilo. Parece tener dos núcleos porque el corte no incluyó el hilo cromatínico que une los dos lóbulos. Y fíjense los gránulos grandes y muy densos. Como todos los leucocitos granulares, el basófilo tiene también gránulos. Tiene gránulos específicos e inespecíficos. Los específicos contienen heparansulfato e histamina, que son agentes vasoactivos que producen dilatación vascular. Contienen heparina, que es un anticoagulante, interleucina 4 y 13, que producen la estimulación para la síntesis de IgE, y la sustancia de reacción lenta de la anafilaxia. Los gránulos inespecíficos, sabemos muy bien, son lisosomas y tienen hidrolasas ácidas. Cuando los basófilos son activados por antígenos, liberan estos agentes de sus gránulos y estos agentes producen alteraciones vasculares importantes que están relacionadas con la hipersensibilidad y la anafilaxia. A la derecha tenemos una imagen de un extendido sanguíneo. En el centro tenemos un basófilo. Fíjense el núcleo más o menos visto y el citoplasma tachonado de una gran cantidad de gránulos basófilos. Ahora vamos a ver algunas características de otra célula leucocitaria, que son los linfocitos. Los linfocitos son las principales células funcionales del sistema inmune. Su diámetro varía mucho, habiendo pequeños, medianos y grandes. Su diámetro entonces varía de 6 a 30 micras de diámetro. Todos juntos, los linfocitos corresponden a un 30% de los leucocitos y son los agranulocitos. Muy bien, los linfocitos son las principales células funcionales del sistema inmune.
Tiene una gran variación de tamaño, habiendo células pequeñas, medianas y grandes. Así su diámetro varía de 6 a 30 micras. Los linfocitos corresponden al 30% de los leucocitos y son los agranulocitos más comunes. Estas no son células terminalmente diferenciadas, porque cuando se las estimula son capaces de sufrir divisiones y diferenciaciones en otros tipos de células efectoras. Pueden salir de los vasos sanguíneos a los tejidos y luego volver a entrar a dichos vasos, en lo que llamamos recirculación linfocitaria. Tenemos tres tipos de linfocitos desde el punto de vista funcional. El linfocito T, 60-80% de los linfocitos, el B, 20-30% de los linfocitos y el NK o células asesinas, del 5-10% de los linfocitos. En la imagen de la derecha tenemos un extendido de sangre donde observamos dos linfocitos. Fíjense que los linfocitos, uno es más grande que el otro, pueden ser células redondeadas o ligeramente, células redondeadas con núcleos también redondeados o ligeramente hendidos, muy oscuros, hipercromáticos, teniendo una escasa cantidad de citoplasma basófilo. Claro. En la microscopía electrónica, esta célula tiene un núcleo que, como dijimos, puede ser redondeado o hendido. Acá vemos un núcleo hendido y un citoplasma con muy escasos orgánulos, donde podemos encontrar gránulos azurófilos, muchos ribosomas libres y unas pocas mitocondrias. Vamos a ver algunas características de los distintos tipos de linfocitos. Vamos a ver nada más que características en general, porque este tema lo vamos a tocar en la parte del sistema inmune. Lo vamos a ver extensamente en ese capítulo. Los linfocitos T son muy importantes para la inmunidad mediada por células y en su superficie expresan moléculas proteicas como la CD4, CD8 y además moléculas de reconocimiento que se llaman TCR, como estamos viendo en nuestro esquema de la derecha. Los linfocitos T conforman el 60 al 80% entonces de todos los linfocitos. Tiene células progenitoras en la médula ósea, pero su maduración definitiva la realizan en el timo. Los linfocitos T, tenemos tres tipos de linfocitos T. Los linfocitos T CD8, llamados también citotóxicos, que son efectores primarios de la inmunidad mediada por células. ¿Para qué sirven? Para reconocer antígenos en células que están infectadas por virus o células que tienen transformación neoplásica. Después están los linfocitos TD-CD4 coadyuvantes o helper. Sirven para la inducción de la respuesta inmunitaria frente a un antígeno. ¿Qué hacen estas células? Sintetizan y secretan linfocinas que afectan la función de otros linfocitos, B, T o NK. Y después están los linfocitos TCD8 supresores, que disminuyen o suprimen la acción de los linfocitos T y B. A la derecha, nosotros tenemos dos lindas imágenes de linfocitos. Se dan cuenta, núcleos redondeados, cromatina muy densa y escaso margen de citoplasma basófilo en la imagen superior y ligeramente acidófilo en la imagen inferior. Los linfocitos B participan en la producción de anticuerpos circulantes. Expresan en su superficie inmunoglobulina M e inmunoglobulina D. En los extendidos sanguíneos no se pueden distinguir de los linfocitos T. Acá tenemos una imagen de microscopía electrónica donde vemos un citoplasma con pocos gránulos, un núcleo algo irregular con heterocromatina periférica y eucromatina central. Los linfocitos NK, llamados natural killer, están programados para destruir
células que están infectadas por virus o algunos tipos de células tumorales. Estas son células más grandes que los linfocitos T y B, tienen gránulos citoplasmáticos grandes y secretan un agente antivírico, el interferón gamma. Se los llama también linfocitos granulares. Los monocitos son células que nacen en la médula ósea y son los precursores de las células del sistema fagocítico mononuclear. Son células bastante grandes, de 15 micras de diámetro, tienen un citoplasma con gránulos azurófilos, como dijimos, se origina en la médula ósea y al salir de la médula ósea permanecen en la sangre solo 3 días. ¿Por qué? Porque no es una célula terminal, debe salir para transformarse en macrófago. O sea, es la precursora del macrófago y el macrófago es una célula presentadora de antígeno. Los macrófagos fagocitan y degradan los antígenos para presentarlos a los linfocitos TCD4. A la derecha nosotros tenemos imágenes, la de arriba un extendido de sangre que nos muestra un típico monocito. Fíjense que es una célula grande con un citoplasma grande de color basófilo claro. Tiene un núcleo hendido, pero puede ser redondeado también. Puede ser mucho más hendido que esto. La cromatina es densa, pero no tan densa como el de un linfocito. Y abajo, ¿qué tenemos? Abajo tenemos una microscopía electrónica donde nos muestra un núcleo muy hendido, gránulos azurófilos en su citoplasma. En el círculo pequeño encontramos un típico monocito con un núcleo hendido, la cromatina oscura, pero no tanto como la de un linfocito, como les había dicho, y un citoplasma amplio de características basofílicas claras. Y para terminar con los componentes formes de la sangre, vamos a observar algunas características de las llamadas plaquetas o trombocitos. Las plaquetas son fragmentos de células, son fragmentos de citoplasma celular que miden 2 a 3 micras, son muy pequeñitas. Fíjense ustedes en la imagen que tenemos a la derecha, arriba a la derecha y marcado con la flecha naranja, vemos un grupo de plaquetas. Son fragmentos muy pequeños, discoides, y cuya cantidad es de 150.000 a 350.000 por milímetro cúbico. Su función está relacionada íntimamente con la coagulación sanguínea. ¿Y dónde se origina? De unas células llamadas megacariocitos que se encuentran en la médula ósea. Esta célula va fragmentando su citoplasma y enviando esos fragmentos a la sangre. En la sangre viven de 7 a 10 días. Estos fragmentos celulares tienen una parte central más teñida llamada cromómero y una parte periférica más clara llamada hialómero. Acá tenemos un esquema que nos muestra los constituyentes de una plaqueta. Fíjense que están divididos en zonas. Hay una zona periférica, una zona estructural, una zona de orgánulos y una zona membranosa. Y dichas zonas están marcadas individualmente por flechas de diferentes colores. La zona periférica es el glucocáliz, es la parte externa de la plaqueta y está constituida por glucosaminoglucanos, glucoproteínas y además factores de la coagulación que son absorbidos desde la sangre. Marcada con la flecha amarilla encontramos la zona estructural. La zona estructural es una red de sostén para la membrana plasmática de la célula y está constituida por microtúbulos, filamentos de actina, miosina 2 y proteínas fijadoras de actina. Después vamos a otra zona, la zona de orgánulos, marcada con la flecha naranja en nuestro esquema. Está constituida por mitocondrias, glucógeno y muchos gránulos. Estos gránulos son muy importantes
porque el contenido de los mismos desempeñan un papel muy importante en la coagulación sanguínea. Después tenemos una zona membranosa, que está señalada en nuestro esquema con la flecha de color celeste. Tiene dos zonas. Una zona llamada sistema, son canalículos, ¿verdad? Una zona llamada sistema canalicular abierto, que es un resto rudimentario de los canales de demarcación de la plaqueta. Son invaginaciones de la membrana plasmática en el citoplasma. Y después hay otro sistema que no comunica con el exterior, tubular, llamado sistema tubular denso, que contiene, en este sistema encontramos material electrodenso originado en el retículo endoplásmico rugoso del megacariocito y sirve como depósito de calcio. Los gránulos que se encuentran en la plaqueta son los gránulos alfa, que son los que están marcados estos con las flechas de color naranja. Los gránulos alfa contienen factores de la coagulación. Los gránulos delta contienen ADP, ATP, serotonina e histamina, muy importantes para la adhesión plaquetaria y la vasoconstricción en el sitio de lesión vascular. Y los gránulos lambda, que en realidad son lisosomas, contienen enzimas hidrolíticas. ¿Cuál es la función de las plaquetas? Mantener la integridad del endotelio, detener las hemorragias, promoviendo la coagulación local de la sangre y cumplen también un papel importante en la reparación del tejido lesionado. Y ahora, para terminar con el tema de sangre, nos queda hablar algunas palabras de lo que es la hemopoiesis. La hemopoiesis se refiere a la formación de los elementos celulares de la sangre y que comprende la eritropoiesis, que es la formación de los eritrocitos, la granulopoiesis, que es la formación de las células granulares de la sangre, la monopoiesis, formación de los monocitos, linfopoiesis, formación de los linfocitos, y la trombopoiesis, que es la formación de los trombocitos. Acá tenemos nosotros una imagen que muestra una médula ósea marcada con flecha amarilla donde se produce esta hematopoiesis. En los últimos meses de la vida fetal y toda la vida postfetal, la hematopoiesis se realiza en la médula ósea. Acá tenemos también a la derecha un esquema donde me muestra un hueso, señala su médula ósea y me está mostrando todas las células que van a nacer de células madres que se encuentran en esa médula ósea. Fíjense ustedes el esquema que tenemos del libro de ustedes. Nos muestra la hematopoiesis según los órganos donde se están realizando en los meses de gestación y hasta los 70 años, edad en años en la parte inferior. En la segunda semana de vida podemos encontrar las primeras señales de hematopoiesis, ¿dónde? En la pared del saco vitelino. Acá está marcado con color amarillo. Casi exclusivamente en esta fase del saco vitelino se están formando eritrocitos. Luego, esa hematopoiesis se va trasladando del saco vitelino al hígado en gran medida en el segundo trimestre y en menor medida al bazo. Mayormente se producen eritrocitos, pero ya comienzan a aparecer algunos granulocitos y megacariocitos. Con el avance de la gestación en el tercer trimestre, la médula ósea pasa a ser el órgano central de la hematopoiesis en la vida fetal y toda la vida postnatal. Fíjense ustedes que desde el nacimiento, al principio, en las personas jóvenes, la hematopoiesis se realiza en
la médula ósea de huesos largos, tibia, fémur. Y a medida que va avanzando la edad, esta se localiza preferentemente en huesos planos, como costillas, esternón y vértebras. Las células entonces derivan de la médula ósea. ¿Dónde están la médula ósea? Dentro de los huesos. La médula ósea está constituida, fíjense, acá a la derecha tenemos un esquema que marcan con marcas de sus constituyentes. Tenemos que está constituido por tejido adiposo, adipocitos. Tiene un sistema de sinusoides cerrado, o sea, vasos sinusoides cerrados, que están constituidos por, de adentro para afuera, un endotelio, una membrana basal, y por fuera tienen células adventiciales. Las células adventiciales en nuestro esquema están coloreadas de verde. ¿Qué más hay en la médula? Grandes cordones hematopoyéticos que están sostenidos por fibras reticulares, y esas fibras reticulares son producidas por esas células adventiciales. ¿Qué otro efecto, qué otra función tienen las células adventiciales? Contribuyen a la diferenciación de las células de las diferentes series hematopoyéticas en elementos maduros, secretando citocinas que influirán sobre las series. Los elementos que se forman, los elementos nuevos que se forman, deben atravesar el endotelio para llegar a la circulación. Acá tenemos cortes histológicos de médula ósea. Fíjense que la médula ósea, dijimos, estaba constituida por tejido adiposo. El tejido adiposo está marcado con las flechas de color rojo. Después tenía también endotelio, sinusoide cerrado. En la imagen de la derecha estamos viendo luces de sinusoide, está marcado con la palabra sinusoide. Luces de sinusoide que tienen endotelio, membrana basal y células adventiciales. Acá no podemos ver bien las células adventiciales. Aparte de eso, en la médula teníamos grandes cordones de células hematopoyéticas que se están diferenciando para ser células maduras de la sangre. Hay una flecha amarilla que me marca un cordón eritroblástico donde van a nacer eritrocitos. ¿Qué más estamos observando en la médula? Las flechas verdes me están señalando unas células grandes con varios núcleos. Estos son los megacariocitos que van a ser los que van a dar origen a las plaquetas. Fragmentos del citoplasma de estas células son los que van a entrar a los sinusoides y van a ir a la circulación como plaquetas o trombocitos. Acá tenemos un esquema de toda la hematopoiesis. Vamos a analizarlo parte por parte. Marcada con la flecha roja encontramos nuestra célula madre hematopoyética. ¿Se acuerdan? Nuestra célula madre hematopoyética. Esta va a dar dos tipos de células progenitoras. La célula progenitora linfoide común y la célula que está marcada con la flecha verde, y la célula progenitora mieloide común, que está marcada con la flecha amarilla. Dos grandes células progenitoras. Veamos un poco qué pasa con la célula progenitora linfoide común. La que está marcada con la flecha verde va a dar origen a el linfocito pre-NK, que después se va a transformar en linfocito NK y así va a circular, y también en los tejidos la misma cosa, va a estar como linfocito NK. Después tenemos linfocito pre-T, que después se va a transformar en linfocito T, y en la sangre como linfocito T, y en el tejido también conjuntivo como linfocito T. Después tenemos linfocito pre-B, que va a entrar a la sangre como linfocito E maduro, y en los tejidos se va a transformar según necesidad en un plasmocito. Muy bien. La célula progenitora mieloide común, que está marcada con la flecha amarilla, va a dar origen a dos células progenitoras. Acá en nuestro esquema se ve una de ellas, la célula progenitora granulocítica monocítica, marcada con una flecha celeste,
y la célula progenitora megacariocítica de la serie megacariocítica eritrocítica, que está marcada con una flecha lila. Veamos la primera. La célula progenitora granulocítica monocítica va a dar origen. ¿A qué va a dar origen esto? Va a dar origen a una célula precélula dendrítica que después se va a transformar en los tejidos en una célula dendrítica. Va a dar origen a una célula progenitora de neutrófilos. Como neutrófilos va a entrar a la sangre y va a salir de la sangre como neutrófilos hacia los tejidos sin sufrir ningún cambio. La célula progenitora de basófilos mastocitos, fíjense, por un lado va a dar origen a la célula progenitora de los basófilos van a entrar a la sangre y como tales van a poder salir a los tejidos. En cambio, la célula progenitora de los mastocitos se van a ubicar en los tejidos conjuntivos y van a dar origen a los mastocitos. Muy bien, sigamos. La célula progenitora de los eosinófilos van a dar eosinófilos como tales en la sangre y como tales cuando salen al tejido conjuntivo. Y por último, la célula progenitora de los monocitos van a dar monocitos que van a estar en la sangre como monocitos y una vez que salen al tejido conjuntivo pueden transformarse en macrófagos. La otra célula progenitora, la que está marcada con la flecha lila, es la célula progenitora de megacariocitos y eritrocitos. Esta célula va a dar origen a dos células progenitoras, a una célula progenitora de las plaquetas, la célula progenitora de los megacariocitos, que se va a transformar en megacarioblasto y luego madurar y dar lo que llamamos megacariocito, una célula grande que yo les mostré que había en la médula con múltiples núcleos, y fragmentos del citoplasma de este megacariocito se van a introducir en la sangre para formar las plaquetas que ya conocemos. Por otro lado, la célula progenitora de eritrocitos va a ir pasando por varios cambios para llegar luego a la formación de un eritrocito maduro en la sangre. En el tejido conjuntivo no se suelen encontrar eritrocitos, pero si los hubiere van a estar con las mismas características. Acá tenemos nosotros una lista de factores que pueden estimular la hematopoiesis. Por citar solo algunos, tenemos el factor de células madre, el factor estimulante de colonias multilínea, que es la interleuquina 3, el factor estimulante de colonias de granulocitos y monocitos, el factor estimulante de colonias de granulocitos, el factor estimulante de colonias de monocitos, la eritropoyetina, la trombopoyetina y varias interleucinas, como la 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 11 y 12. ¿Quiénes secretan estos factores? Veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, la interleuquina 3 es secretada por los linfocitos T, la interleuquina 6 por células endoteliales, la interleuquina 7 por células adventicias de la médula ósea, la interleuquina 11 por macrófagos. Los factores estimulantes de colonias en general son secretados por macrófagos, la eritropoyetina por células del riñón y trombopoyetina se secreta en la médula ósea. Para la diferenciación de cada célula hacia un determinado camino, se necesita la presencia de estos factores que estuvimos citando. Veamos muy esquemáticamente cómo ellos orientan la diferenciación celular hacia caminos diferentes. En primer lugar, miremos nuestro esquema. Arriba a la derecha está nuestra célula madre. Esta célula madre, si es estimulada por la interleuquina 1 o la interleuquina 3, va a dar origen a la unidad formadora de colonia de linfoides. Esta unidad formadora de colonia linfoide, al ser estimulada por interleuquinas 4, 5, 6, 7 y 11, va a dar origen a una diferenciación linfocítica B. Pero si hay un estímulo por interleuquinas 2, 9 y 12,
va a originar linfocitos T. Esta stem cell, por efecto de la interleuquina 3 y la interleuquina 4 y factores estimulantes de colonia granulocítica monocítica, va a originar la célula denominada unidad formadora de colonia mieloide, que estamos viendo casi en el centro de nuestro esquema. Esta unidad formadora de colonia mieloide, por efecto de la trombopoyetina o de la interleuquina 11 que va a actuar sobre ella, va a originar megacariocitos y al final plaquetas. Por influencia de la eritropoyetina, la interleuquina 3 y 4, se van a originar eritrocitos, o sea, va a seguir el camino de la vía eritrocitaria. Por estimulación de los factores estimulantes de colonia granulocítica monocítica o factores estimulantes de colonia monocítica, van a diferenciarse a monocitos. Esta misma unidad formadora de colonia mieloide, por estímulos de la interleuquina 4 y de la interleuquina 3, va a diferenciarse para dar basófilos. Por influencia de una unidad formadora de colonias granulocítica monocítica, unidad formadora de colonias solo granulocítica y la interleuquina 3, esa célula originará neutrófilos. Y por último, por esa célula, por el estímulo de unidad formadora de colonias granulocítica monocítica, a la cual se suma el estímulo de la interleuquina 5 y 3, dará origen a los eosinófilos. Para terminar nuestra clase, vamos a ver un ejemplo de cómo se produce la eritropoiesis para la formación del eritrocito y la granulopoiesis para la formación de los leucocitos granulares. En primer lugar, en la granulopoiesis, la célula madre se llama mieloblasto, está ahí arriba, y tiene una escasa cantidad de citoplasma. Ella se va diferenciando en una célula más grande llamada promielocito, donde empiezan a formarse los gránulos azurófilos. Estas son las únicas células donde se producen los gránulos azurófilos. El promielocito se diferencia en mielocito neutrófilo, mielocito eosinófilo y mielocito basófilo. Empiezan a aparecer los gránulos específicos. Después avanza más su evolución y se transforman en metamielocito, donde los núcleos ya tienen las formas que van a tener bastante parecidas a la célula bien diferenciada y se llaman metamielocito neutrófilo, metamielocito eosinófilo y metamielocito basófilo. Esta es la etapa en que fácilmente podemos diferenciar los linajes y empiezan a aparecer una gran cantidad de gránulos específicos en número mucho mayor que los gránulos azurófilos. El metamielocito neutrófilo se transforma en una célula que se llama neutrófilo encallado, donde se ve el núcleo sin lobulación, pero tiene una forma de callado y después ese neutrófilo divide ese callado en 3 o más lóbulos unidos por finas hebras cromatínicas. Lo mismo ocurre con el metamielocito eosinófilo. Al madurar se transforma en eosinófilo con sus 2 lóbulos unidos con su hebra de cromatina, y el metamielocito basófilo la misma cosa. En lo que respecta a la serie de la eritropoiesis, la célula madre se llama proeritroblasto, que luego se diferencia a una célula llamada eritroblasto basófilo. Y se llama basófilo porque su citoplasma es muy basófilo porque tiene gran cantidad de ribosomas libres. Luego, ese se transforma en un eritroblasto policromatófilo. ¿Qué quiere decir eso? Que hay áreas de basofilia y áreas de acidofilia. Después, este eritroblasto policromatófilo madura y se transforma en eritroblasto ortocromático, llamado también normoblasto. Tiene un citoplasma acidófilo y su núcleo está muy condensado. Este núcleo no es capaz de dividirse y se expulsa. O sea, la expulsión del núcleo del eritrocito ocurre ¿dónde? En el eritroblasto ortocromático. Después madura más y entonces el núcleo ya fue expulsado, pero todavía existen algunos restos de polirribosomas capaces de producir hemoglobina
que forman una red reticular. Esta célula se llama eritrocito policromatófilo o reticulocito. Son esas células eritrocíticas que vemos en la sangre que tienen algunos restos basófilos en su citoplasma. Y por último, madura esta y se convierte en el eritrocito. Ven cómo las células madres son de mayor tamaño y a medida que van diferenciándose y madurando, van disminuyendo su tamaño. Con esto terminamos nuestra clase de tejido sanguíneo. Que tengan un buen resto de jornada y muchas gracias.